Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un tiempo de estudio más. Y bueno, te voy a invitar a que puedas ir por tu libreta, por tu Biblia, porque te recuerdo que este es un estudio. Entonces, para poder tener anotado todo lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Y bueno, sin más, vamos a empezar con una oración. Así que te invito a que cierres tus ojos y dispongas tu corazón. Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas cada vez más de quién eres tú, Señor. Te ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús, sé tú hablando. Amén y amén. Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a estar estudiando Mateo capítulo 16 y vamos a estar leyendo desde el verso 13 hasta el verso 18. Vamos a leer, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Vemos que aquí en el verso 13 empieza diciéndonos a dónde es que se dirigió Jesús con sus discípulos, y dice que fue a Cesarea de Filipo. Entonces, me gustaría darte un contexto religioso, me gustaría darte el contexto religioso que se estaba viviendo en este lugar, en Cesarea de Filipo, que fue donde Jesús se llevó a sus discípulos para tener esta conversación, para que puedas tener un poco más de conocimiento, y también esto que vamos a ver tenga como haya un aprendizaje nuevo y fresco, y puedas decir: wow, no sabía esto. Entonces vamos a ver. Y bueno, este lugar era un lugar pagano. Es lo primero que quiero que sepas sobre este lugar. Era un lugar que era conocido como la Cueva de Pan. Y bueno, hay una historia súper grande. Si tú puedes estudiar la Biblia, vienen algunos reyes que también contribuyeron a que este lugar fuera pagano y se adorara a otros dioses. Entonces, si tú puedes investigar más acerca de él, está súper bien, pero yo te voy a dar unos pequeños datos. Te voy a mostrar aquí algunas fotos. Bueno, en este momento ustedes están viendo las fotos. Y podemos ver aquí, en esta primera foto, les voy a encerrar. Es como una tipo casita, y en esta casita lo que era que era un centro de adoración, ¿no? Era como una tipo iglesia, donde se adoraba a los dioses que las personas que vivían en este lugar adoraban, o en los que ellos creían. Luego podemos ver, aquí en esta les estoy como encerrando pequeños lugarcitos que eran como tipo nichos, donde ponían allí sus dioses, sus estatuas, pues, sus ídolos. Y bueno, les hacían altares. No podemos ver que hay demasiadas como nichitos ahí alrededor. Y luego en esta otra imagen que les estoy mostrando, este lugar era como lo más importante, por así decirlo, de todo este espacio que había en Cesarea de Filipo, ¿no? Este lugar, en esta casita donde se está encerrando ahorita, hacían sacrificios. Ajá. Y atrás de ella podemos ver que hay como una cuevita. Ajá. ¿Y qué era lo que hacían? Bueno, aquí sacrificaban, yo he visto, información, y algunos dicen que sacrificaban, animales, otros dicen que sacrificaban humanos. Bueno, el chiste es que hacían sacrificios, ¿no? Para sus dioses en eso. Entonces, hacían sacrificios como que en ese lugar, y lo que hacían era que todos los restos, o bueno, pues sí, las tripas, la sangre, todo lo del sacrificio, pues lo de adentro, no sé cómo, tiene un nombre, pero ahorita no recuerdo cómo se le denomina. Entonces, bueno, eso se arrojaba por esta cueva. Ajá. Cabe destacar que en esta cueva pues había agua, y bueno, había déjame las digo, creo que es un río. Uh-huh. Entonces, pasaba
iba por la cueva y pasaba debajo de esa casita y salía a un río que estaba enfrente. Por aquí creo que también les voy a mostrar una imagen o un video para que ustedes vayan dándose una idea de cómo era. El chiste es que ellos arrojaban esto hacia la cueva y si salía aquí hay dos teorías que escuché. Decía que hasta que no salieran restos, era que el Dios estaba como satisfecho y ya les había escuchado sus oraciones, o hasta que el agua no saliera como de sangre, era que el Dios ya les había contestado y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este era el lugar, no es como que Jesús y sus discípulos estuvieran ahí, en esa cueva, meramente, sino que ellos estaban observando este lugar. Eso es a lo que quiero que vayan. Jesús los lleva a Cesarea de Filipo a observar este lugar. ¿Y cómo es que sabemos que observan este lugar? Bueno, por lo que dice más abajo, que ahorita vamos a ver a continuación. Ellos están ahí, ¿no? Están observando todo lo que está ocurriendo, todos los sacrificios y toda la adoración que está teniendo esta gente a dioses paganos. Eso es lo que están haciendo Jesús con sus discípulos. Están viendo todo ese show que está ahí. Y entonces es aquí donde Jesús empieza a tener esta conversación con sus discípulos y les empieza a decir, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos empiezan a responder de acuerdo a lo que la gente decía, ¿no? Vemos que aquí dice que algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que tú eres el profeta, ¿no? Ahora, antes de continuar con esta idea, yo aquí encerré en este texto algunas palabras clave para poder estudiarlo. La primera que encerré es Cesarea de Filipo y bueno, ya les expliqué cuál era el contexto de este lugar. Y la segunda que encerré es la manera en que les pregunta Jesús acerca de él. Y vemos que Jesús les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y a lo largo del Nuevo Testamento podemos ver a Jesús presentándose de esta manera. Él no llegaba presentándose, ya llegó el Mesías, ya llegó el Cristo, ya llegó el Hijo de Dios. No, él siempre se presentaba de esta manera y me parece algo muy curioso. Ni siquiera les digo, ¿quién dice la gente que soy yo? No, sino que él les da este nombre con el que él se llama, ¿no? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y me gustaría empezar por definir eso, definir qué es el Hijo del Hombre, qué significa esto. Y la frase el Hijo del Hombre viene de un capítulo muy importante en el libro de Daniel 7, del 11 al 14. Y me gustaría leerlo con ustedes. Antes de empezar a leer este pasaje que vamos a leer, me gustaría darte un poquito de contexto. Pasa que aquí Daniel tiene un sueño. Y es un sueño en el que ve 4 bestias, cada una diferente, cada una representa una cosa. Y luego después él ve cómo cada una de estas bestias son derrotadas. Voy a leer desde el verso 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares se servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y enterrado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí de las nubes del cielo venía como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, y para todos los pueblos, naciones, lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, pero nunca pasará, y su reino jamás será destruido. Llega uno como hijo de hombre, al cual se le es dado todo el dominio, y está hablando de Jesús, está profetizando lo que iba a pasar y lo que pasará después. Entonces es muy interesante todo esto y el cómo es que Jesús viene y se presenta como el Hijo del Hombre, como diciéndoles que es el mismo del que se habló en Génesis 3:15. Y bueno, si recordamos esta historia en el jardín del Edén, donde Adán y Eva pecan y no reconocen su falta delante de Dios, y entonces Dios empieza a emitir juicio a cada uno de ellos. Y si recordamos lo que Dios
le habla a la serpiente. En Génesis 3:15, donde dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, hasta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y cuando empezamos a meditar y empezamos a ver la relación del Antiguo Testamento, hablando específicamente de este punto en la historia, cuando Jesús tiene esta conversación con sus discípulos y vemos lo que Génesis habla en el capítulo 3, verso 15, de esta persona de la cual estaba hablando Dios, era de Jesús. Él estaba diciendo, la simiente de la mujer y la simiente tuya tendrán enemistad. ¿Qué estaba diciendo? Que iba a llegar un hombre, que iba a herirle en la cabeza, que iba a derrotarlo. Y es lo mismo que está hablando Daniel en su sueño, y es lo mismo que se está llevando a cabo en Mateo 16. Por eso es que Jesús se presenta de esta manera, como diciéndoles, hey, yo soy de quien soñó Daniel, yo soy de quien se habló en Génesis 3 desde el principio, y estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre, para hacer lo que me corresponde. Ahora Jesús se venía presentando a sí mismo como el Hijo del Hombre a la gente y a sus discípulos, y podemos verlo en diferentes versículos del Nuevo Testamento. Podemos verlo en Mateo 20:28, en Mateo 8:20, en Mateo 9:6, lo vemos una vez más en Mateo 11:19, en Mateo 18:11, en Mateo 24:27, lo vemos en Marcos 8:38, en Juan 18:8, en Juan 1:51, y lo volvemos a ver en Juan 5:27, Juan 12:23, Hechos 7:37 y en Apocalipsis 1:13. ¿Sabes? Jesús, cuando vino a esta tierra, Él era claro quién era Él. Si la gente no quería conocerlo o no quería aceptarlo, ya era porque la gente era religiosa, como hemos visto muchas veces, o era orgullosa. Ha habido a tantas personas, y me incluyo a mí también en algún tiempo quizá, en el que Dios se presentó como todo lo que yo necesitaba. Y hay gente que lo entiende, hay gente que recibe a Dios y sabe que es lo que él necesita, pero lo que ellos necesitan, pero después de un tiempo que dicen, no, como que he perdido ciertas libertades con Dios, ¿no? O dicen, no, pues gracias Dios por hacerme el favor, gracias por suplir mi necesidad, pero yo creo que esto está mejor, ¿no? Y somos como estas personas de las cuales hablaban los discípulos en estas contestaciones que ellos daban. Ellos decían, algunas personas dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Más adelante vamos a ver, pero Juan el Bautista mismo dijo que Jesús era el Cristo, y había muchas personas viéndolo. Vemos también en la Biblia cuando hace la entrada triunfal y muchas personas están ahí extendiendo sus mantos para que Jesús entre sobre este burrito a la ciudad de Jerusalén. Quizás en la actualidad, en lugar de decir que Jesús era Elías o que era alguno de los profetas, unos dicen que él nació en Navidad. Algunos dicen que es un hombre maravilloso como Gandhi, que es un hombre con pelo largo y barba. Otros dicen que es ficción. Algunos dicen que es un personaje inventado. Algunos dicen que es el más grande engaño que jamás se había asociado con la humanidad. Unos dicen que es algo que la gente tiene en su imaginación, que es un alivio para la gente en situaciones difíciles, que era un loco. Algunos sí dicen que era importante, pero importante para la gente mayor, porque para los jóvenes ahorita no. Y sabes, este es el centro del asunto, lo que la gente diga de Jesús, porque Jesús sabe que la gente que está lejos de él va a tener opiniones muy lejanas a quien realmente él es, porque no lo conocen. Y es lo mismo el día de hoy, la manera o el contexto que tú tengas acerca de Jesús no cambia la realidad de quién es Él. Y claro, si le reconoces como lo que Él dice que es, sin duda tendrá un impacto en tu vida, como lo dice Proverbios 3:6. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Si no hay un reconocimiento de quién es Él, no esperes que Él haga en tu vida. Por eso es que muchas personas dicen, pues dicen que Dios existe, pero la verdad es que todos estamos muy mal, la tierra está mal, todos se andan matando, hay mucho robo, hay mucho delincuencia, hay mucho de todo. Pues claro que lo va a haber, porque no se ha reconocido a Dios. Pero cuando hay un reconocimiento de quién es Él, entonces Él puede hacer
mientras no esperes que Él lo haga, porque no estás reconociendo quién es Él. El hecho de que no le reconozcas no quiere decir que Él no diga la verdad acerca de Él mismo. Y después Jesús cambia la pregunta que estaba haciendo. Jesús dice, yo entiendo lo que la gente está diciendo porque ellos no me conocen, pero ahora quiero saber qué es lo que ustedes dicen acerca de mí. Quiero saber qué es lo que el Espíritu Santo les ha revelado a ustedes. A mayor cercanía tenemos de Jesús, mayor revelación tenemos de quién es Él. Y eso lo vemos en esta parte, en que Jesús les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Quiero saber qué es lo que ustedes piensan, porque ustedes han pasado tiempo conmigo, han comido conmigo, han dormido conmigo, y quiero saber quién ustedes dicen que yo soy. Entiendo lo que la gente dice, porque ellos no me conocen, ellos están lejos, pero ustedes están cerca. Quiero saber qué es lo que ustedes dicen de mí. Quiero saber si no solamente en cuerpo están cerca de mí, quiero saber si su corazón está cerca de mí. Y les pregunta directamente a sus 12 discípulos, a sus 12 amigos, quienes le conocían más de cerca. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Me gustaría compartirte una historia, y es que a mí me hicieron esta pregunta y no sé si a ti te la han hecho. Y esta pregunta quizás no me la hizo directamente Dios, pero fue como un golpe en mi espíritu de Dios diciéndome, ¿quién estoy siendo yo para ti? ¿Cuál es la revelación que has tenido acerca de mí? Resulta que cuando yo estaba estudiando la preparatoria, tengo un compañero que es santero, y un día me encuentro, no sé por qué razón, comiendo con él y otro amigo que él estaba así como visitando todas las religiones y experimentando en qué creer. Y me acuerdo que este chico que era santero tenía una relación de amistad como muy cercana con este chico, y estábamos los tres ahí por alguna razón de Dios, yo sé, comiendo y conversando de cualquier cosa, y de repente sale esta conversación y él me pregunta, a ver, ¿tú qué crees en Dios? ¿Quién es Dios? Así me pregunta, ¿no? Él como muy, así creído, ¿no? Me dice, ¿quién es Dios? A ver si me convences. ¿Quién es Dios, no? Y uno trata de hacer, no sé por qué, pero yo al menos, no sé ustedes, a lo mejor ustedes no, pero yo quería como convencerlo, ¿no? Él me dijo esta frase, me dijo, a ver si me convences. Y yo quería convencerlo con lo que Dios hace, más no con lo que Dios es. Y al final de cuentas yo no iba a convencer nada, el único que convence es el Espíritu Santo, pero yo quería hacer mi mayor esfuerzo en ese momento, y entonces yo empiezo a contarle todo lo que Dios era, y empiezo a decirle que Dios sana, y empiezo a contarle historias de milagros, empiezo a contarle que Dios liberta, que Dios empiezo a contar cosas, Dios provee, que Dios, empiezo a contar cosas que Dios, o bueno, la persona de Jesús, o Dios que es, o Jesús que es Dios, vaya, lo mismo, vaya, hace, cosas que Dios hace. Cuando estaba preparando este estudio, el Espíritu Santo me recordó esta historia, y a veces nosotros hacemos eso. Bueno, no quiero generalizar, pero yo hice eso. Yo empecé a presumir a Dios con lo que Él hacía. Y eso no era necesario, ¿sabes? No fue hasta que yo estaba preparando este estudio que me recordó esa historia, el Espíritu Santo, que yo dije, no había tenido la revelación de quién eres tú. Y es tan simple, pero tan grande, con tanto peso. ¿Quién es la persona de Jesús? ¿Y cómo podemos presentarlo a la gente sin tratar de convencerlos con lo que Él hace? Y yo entiendo la parte en la que Jesús a veces se revela a través de un milagro, y esto nos hace reconocer quién Él es. Lo vemos una y otra vez en la Biblia. Pero una vez que tú has tenido una cercanía con Jesús y le has conocido, y Él se ha presentado tanto tiempo a tu vida con milagros, y eso está muy padre, gracias a Dios por eso. No podemos solamente definir la persona de Jesús, la persona de Dios, la persona del Espíritu Santo con lo que hace o con lo que te hace sentir, porque cuando eso no está, entonces decimos Dios no está. Y lo mismo es con Jesús, cuando tú entiendes que si no hay milagros, si no hay libertad, si no hay provisión, Jesús sigue siendo Dios. Ahí es cuando realmente has recibido la revelación, cuando en medio de una alabanza quizás no le sientes como tú quisieras sentirle, cuando quizás no estás hablando en lenguas, cuando quizás no te tumba su presencia.
Cuando quizás no hay nada de esto que provoca su presencia, pero tú sabes que Él sigue siendo Dios, esa es la revelación, ¿sabes? Y el único que puede dar esa revelación es el Espíritu Santo. Y doy gracias a Dios porque cuando yo estaba preparando ese estudio ha quedado tanto en mi mente, ha quedado tanto en mi corazón, y cuando otra persona vuelve a preguntarme, ¿quién es Jesús? A ver, convénceme. La única respuesta que yo puedo dar es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa respuesta no es como de, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sí, ya sabía. No, no es eso, porque ahorita vamos a ver qué significa esta respuesta, y esta respuesta tiene un peso aún más grande que el que tú digas, Jesús es el que hace milagros, Jesús es el que sana, Jesús es el que provee, el que tú digas, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene más peso que lo que Él hace. Jesús no se define por lo que hace, se define por lo que Él es. Y después por lo que Él es que hay un fruto. No quiero revolverlos tanto en esto, pero es importante que podamos tenerlo. Y yo oro en este momento que cada uno de nosotros podamos tener la revelación de quién Él es. Y podemos ver la respuesta de Pedro, donde él dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quiero terminar la idea con la cual comencé, explicándoles del lugar donde se encontraba Jesús teniendo esta conversación con sus discípulos, que se entrelaza con esta respuesta que Pedro acaba de darle. Y es que imagínate que ellos están en ese lugar observando todo lo que está ocurriendo, y entonces Pedro da esta respuesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un punto clave que no les di en las imágenes que les mostré es que la cueva que está atrás de esta casita donde se hacían los sacrificios era llamada las puertas del Hades. Pero Jesús los lleva a este lugar a observar lo que estaba pasando con las puertas del Hades, a observar los sacrificios y la adoración que se estaba llevando en ese momento, en ese lugar. Y eso era tan grande, el ambiente espiritual que se estaba llevando en ese momento. Vemos muchas veces a Jesús llegando a lugares y gente endemoniada dice, Jesús, ¿qué haces aquí? No vienes a atormentarme. Gente endemoniada reconoce quién es Jesús, ¿no? Pues en este lugar está viviéndose un ambiente espiritual fuerte, porque estaban adorando a dioses y haciendo sacrificios a dioses falsos. Jesús lanza esta pregunta, Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si me permites parafraseártelo de esta manera, es como si Jesús dijera, miren lo que se está haciendo acá. Miren lo que estos están adorando. Miren el ambiente tan grande espiritual que está pasando aquí, pero ni siquiera esto que está pasando, esto que están viendo, estos sacrificios, este evento tan grande que se está llevando en este lugar, va a compararse con lo que yo voy a hacer acá con ustedes. Esto no va a compararse con la iglesia. Ni siquiera esto va a poder contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes? Cuando Jesús se para en ese lugar, era como si se hubiera parado frente al diablo y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ni todo el show que estás haciendo aquí va a prevalecer contra lo que yo vine a hacer. ¿Te acuerdas de quien se habló en Génesis? Bueno, pues aquí estoy. Intentaste que no llegara, intentaste matarme, intentaste de todo, pero ¿sabes qué? Aquí estoy y voy a pisarte la cabeza. Te voy a quitar las llaves de la muerte. Quedarás avergonzado delante de todos. Por eso es que era importante que Jesús llevara a sus discípulos a ese lugar. Me gustaría concluir con lo siguiente, definiendo la respuesta que dio Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo viene del latín Christus y del griego antiguo Christos.
Es una traducción del término hebreo Mesías, que significa ungido. El título Cristo también está dentro del nombre personal Jesucristo y se menciona como un sinónimo de Jesús de Nazaret. Cristo en la fe cristiana es Salvador, Redentor de los hombres, el Verbo o la palabra de Dios encarnado, el unigénito de Dios. El Antiguo Testamento profetizó la venida de Jesús como el Cristo. Y enseguida les dejo aquí algunas citas sobre esto, no las vamos a leer, pero ustedes sí tienen la oportunidad de leerlas en su casa. No cualquiera era el Cristo, ¿sabes? No se pasaban ahí diciendo, el Cristo ya llegó, el Cristo llegó. No sé por qué razón, motivo, circunstancia, los judíos tenían una visión de quién iba a ser el Cristo. Ellos creían que el Cristo iba a venir a traer la paz a la tierra, iba a traer la unión de las 12 tribus y eran como una serie de requisitos que el Cristo debía de hacer, algunas alejadas de lo que la Biblia decía. Por eso es que cuando Jesús viene y nace siendo hijo de José y de María, ellos dicen, no, ¿sabes qué? Tú estás diciendo que eres el hijo del hombre, pero yo sé de quién eres hijo. Si eres el hijo del hombre, pero del hijo de José, no del hijo de Dios del cual se habla la Biblia. Hay una cita donde habla, Jesús está hablando acerca del reino, Jesús está sanando, haciendo milagros, y de repente los fariseos, los maestros de la ley, no sé quién, pero estas personas dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? ¿No estas son sus hermanas? No cualquiera iba a ser el Cristo, por eso ellos no lo aceptaban, porque no estaba cumpliendo con lo que a su parecer él tenía que cumplir para ser el Cristo. Y sin embargo, ellos mencionaban Cristo a personas que... Un ejemplo de esto es Juan el Bautista. Cuando le preguntan, oye, ¿tú eres el Cristo? Y él dice, no, yo no soy el Cristo. Era tan claro en la Biblia cómo iba a venir Jesús, pero ellos tenían otra expectativa y otro pensamiento. Y no se dejaron guiar por la palabra de Dios, por la revelación del Espíritu Santo. Por eso es que los vemos pidiendo señales a cada rato. Y Jesús les dice, oye, ya hice, no puede ser posible que no puedas entender que yo soy el Hijo del Hombre. En Juan 1:1 me gustaría leer esa cita. Y muchas veces decimos, no, wow, la respuesta de Pedro y así, ¿no? Muchas dicen, no, la revelación. Claro que sí, es una revelación y no le restamos importancia de la revelación de Pedro, pero no fue el primero en tener esta revelación y no fue el único al cual se le reveló esto. Y podemos leerlo en Juan 19:51. La primera persona, además de María, además de José, a quienes se les reveló quién iba a ser Jesús, podemos ver lo que a Juan el Bautista se le había revelado mucho antes de que se le revelara a Pedro. Juan 1:19 dice, los judíos de Jerusalén enviaron a los sacerdotes y ayudantes del templo para que le preguntaran a Juan quién era él. Esto es lo que Juan les respondió, yo no soy el Cristo. Así dijo sin negarse a confesarlo claramente. Le preguntaron, ¿y quién eres entonces? ¿Eres acaso Elías? Lo mismo que pensaban de Jesús, ¿no? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. Le dijeron, ¿quién es entonces? Vemos a Juan respondiéndoles quién es él, que él es una voz, que él ha sido enviado, que él va a bautizar con agua. Vamos a leer hasta el verso 24, dice, los enviados de los fariseos le preguntaron, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien ustedes no conocen, que viene después de mí, a quien yo no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Nos vamos a brincar hasta el verso 29 y dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba a él y exclamó, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es aquel de quien les dije anteriormente, después de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. ¿Le suena? Yo no le conocía, pero vine bautizando con agua para que él se diera a conocer al pueblo de Israel. Juan añadió, yo vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma, posarse sobre él. Yo mismo no le conocía, pero el que me mandó a bautizar con agua me dijo, cuando veas al Espíritu descender y posarse sobre alguien, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto y por eso les aseguro que este es el Hijo de Dios. Después, si seguimos leyendo, esto es increíble. Cuando leí dije,
me quedé impactada, de verdad, me quedé así como de, "Oh, esto no lo sabía", pero sí es muy cierto. Dice el siguiente, los primeros discípulos de Jesús. No sé si recuerdan esto. Yo eso me recuerdo mucho por una serie que he estado viendo que se llama Los Escogidos, muy recomendada si quieren verla. Bueno, dice así: al día siguiente Juan estaba con 2 de sus discípulos en el mismo lugar. Cuando vio que Jesús pasaba por ahí, Jesús así como tranqui, pasó por ahí, él dijo: aquí viene el Cordero de Dios. ¿Te imaginas estar así y ver a Jesús, el Mesías, ver a Jesús el que iba a salvar, ver a Jesús el que iba a dar su vida, ver a Jesús el que bautizaba con el Espíritu Santo pasearse cerca de ti y no poder contenerte quién era Él? Y Él les dijo: Él es el Cordero de Dios. Al oír esto, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Y Jesús volvió la cabeza y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos contestaron: Rabí, ¿dónde vives? Jesús les respondió: vengan y vean. Me encanta mucho, una vez me explicaron este texto de que Jesús no les dio una respuesta de quién era Él. Él compartió un rato con ellos y ellos pudieron darse cuenta de quién era Él. Tuvieron esa revelación. Ellos fueron con Él y vieron dónde vivía. Y puestos que eran como las 4 de la tarde, se quedaron con Él ese día. Pasaron el día entero con Él, como no tener una revelación de quién era Él. Y Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿De quién? De Simón Pedro, el que había tenido la revelación aquí, de quien estamos hablando en Mateo 6:6. Es el mismo Simón. Dice: Andrés, hermano de Simón, era uno de los 2 que habían seguido a Jesús después de oír a Juan. Andrés, el primero que encontró, fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir al Cristo. O sea, Pedro tiene esta revelación tiempo después de que esto está ocurriendo. El que había tenido la revelación no fue como: hey, ¿por qué no contestó otro de los discípulos? No sabemos en qué momento. Aquí está hablando de la revelación de Pedro. Pedro tiene esta revelación y nosotros conocemos quién es Pedro por lo que nos habla la Biblia. Y aquí en esta parte él está teniendo esta revelación, pero no sabemos en qué momento cada uno de los discípulos tuvo la revelación de quién era Jesús. Y está muy padre. Pedro, se te ha revelado en ese momento, en el momento exacto, y esa respuesta que diste fue necesaria para ese momento. Pero no quiere decir que los demás discípulos no habían tenido esta revelación anteriormente y que era el único que la había tenido. Y muchas veces la gente malinterpreta este pasaje porque dice: no, Pedro, wow, la revelación que tuvo, y luego Jesús le dio las llaves y luego sobre él empezó a fundar la iglesia y él es el primer padre de la iglesia, y sacan todo su rollo que nada que ver. Hubo personas que anteriormente tuvieron esta revelación y aquí vemos que su hermano Andrés tuvo primeramente esta revelación antes que Pedro. Le dice: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Jesús lo miró fijamente y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. De ahora en adelante te llamarás Cefas. ¿Qué quiere decir? O sea, Pedro. Vamos a seguir leyendo el 43. Dice: el día siguiente Jesús decidió ir a Galilea y se encontró con un hombre llamado Felipe. Y Felipe, se los voy a resumir, él tiene un amigo que se llama Natanael. Y Natanael estaba pasando un momento en su vida complicado. Cuando de repente le dice Felipe a Natanael: ¿sabes qué? Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés, de quien escribieron los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael se queda así como de, es de Nazaret, ¿a poco algo bueno puede ser? Y es como dudoso. Y Jesús tiene este encuentro con Natanael, y Natanael exclama y le dice: maestro, tú eres Dios, tú eres rey de Israel. Tiene la revelación de quién es él, y Jesús le contesta: ¿lo crees solo porque te dije que vi cuando estabas debajo de la higuera? ¿Con tan poco crees que soy yo? Y Jesús le dice que mayores cosas verán sus ojos. Y podemos ver bastantes personas, además de Pedro, que tuvieron la revelación de quién es Jesús, de quién era Jesús en ese momento. Y cómo es que ellos tenían esta revelación. Cómo es que ellos podían entender quién era Jesús, y cómo hoy en día podemos entender nosotros quién es Jesús. Y cómo lo dijo Jesús, cómo se lo dijo Jesús a Pedro.
porque ya conocemos a Pedro. Pedro era como muy presumidillo, así como, yo la tenía la respuesta, yo dije lo correcto. Y Jesús le dice, hey, eres bienaventurado, no ha sido tuyo, ha sido de parte de Dios. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y me gustaría leer 2 citas más. Es 1 Corintios 2:14 y 1 Corintios 2:13. Y ellos pudieron entenderlo porque tenían discernimiento espiritual, y esto solamente viene por medio del Espíritu Santo. Y es por eso que en el Nuevo Testamento vemos a los apóstoles escribiendo cosas como estas. En Mateo 16:16, que es lo que estamos leyendo, la confesión de Pedro. En Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Juan 1:2, este era en el principio con Dios. En Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. En Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Me gustaría agregar Colosenses 1:15. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Me gustaría agregar 1 Timoteo 6:15. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y me gustaría agregar Apocalipsis 19:16.